Vamos a ver un ejemplo en particular para estudiar la dinámica de poblaciones que es un modelo que quizás hayan visto en la clase de ecuaciones diferenciales o en otros contextos. Entonces, recuerden, este es el tipo de ecuaciones diferenciales, a pesar de que aquí vamos a ver ecuaciones que son discretas, pero tal vez lo hayan visto ustedes en ecuaciones diferenciales, es en el cual queremos saber cómo cambia una población en el tiempo. Tenía una tasa y la ecuación diferencial es de esta forma. Entonces, esto quiere decir que el cambio de la población depende de qué tanta población hay en este momento, y este es uno de los primeros modelos que uno podría considerar para las poblaciones. Sin embargo, este sistema crece y crece exponencialmente, entonces uno diría, bueno, no, tendríamos que reemplazarlo de otra manera. Se podría ser un primer modelo en ecuaciones diferenciales. Otro modelo podría ser, bueno, vamos a reemplazar esta ecuación, escribirla de la forma RP y ahora, perdón, igual a RP, y ponerle otro término que sería 1 menos PK, donde K es una variable que se llama como la capacidad del sistema y es el máximo de población que podría alcanzarse. Y esa K en los sistemas, en la naturaleza, está dado por la cantidad de alimento, quizás espacio, de cuánto puede crecer una población. Entonces, en ese caso, llegaría a un límite. Y noten que esos son dos modelos diferentes de poblaciones, son muy parecidos, y claro que con esto no podemos modelar la población de las personas de una ciudad, pero son modelos aproximados. Ya uno podría empezar a ponerle más términos, y esto ustedes lo podrían hacer, ponerle otro término y explorar sus consecuencias tanto analíticas y ver si pueden ajustar datos de una población. Entonces vamos a intentar ver al respecto de este modelo. Entonces ese modelo suele tener una solución de la forma P, 2PC, que va a ser la condición inicial o el P crítico, y es 1 más E a la menos T menos T C sobre tau. En este caso, tau sub C es el punto crítico en el cual alcanzamos un máximo, y tau es un tiempo característico a través del cual el equilibrio existe. Entonces recuerden, eso sería una solución de este tipo de ecuaciones diferenciales. Um, entonces, esto es algo que hemos visto. Todo lo que está acá en estas ecuaciones son completamente determinísticas. Uno podría entonces estudiar una población y entonces buscar cuál es el tiempo característico, este tau sub c, cuál es la población inicial, y empezar a estudiar estas ecuaciones, ajustar parámetros. Pero entonces vamos a verlo otra vez, ajustándolo aquí como lo que estamos viendo en este curso desde el punto de vista de una ecuación diferencial estocástica. Entonces vamos a estudiar un modelo, olvidemos por ahora a través de estas ecuaciones diferenciales, vamos a verlo de sencillo en un modelo discreto y en ecuaciones en diferencias. Entonces veamos la parte discreta de un modelo de este tipo de poblaciones, incluso el que es determinista. Entonces, este tipo de expresiones podría estar, un modelo es la población en el tiempo n, estaría dada por la población que tenemos en anterior, más una constante. Ya le vamos a dar un sentido a esas constantes, 1 menos p sub n menos 1 sobre k. Entonces noten que otra vez este modelo podría llegar a un equilibrio. Son ecuaciones en diferencias y son determinísticas, que puede ser o bien cero, la población muere completamente, o k, y este k era, recuerden que es esa capacidad en la que el sistema, el máximo número de población, entonces se alcanza ese máximo. El equilibrio, recuerden que en ese tipo de ecuaciones de crecimiento que son lineales y son de este tipo y son discretas, estaría dado de que la población no está cambiando entre un intervalo p sub n y el anterior. Entonces, la diferencia es que no existe un cambio. Y nos está dando, el k nos está diciendo cuál es la capacidad máxima. Esta constante que está acá, ese a, nos está determinando como un tiempo característico o esa tasa de transición entre el equilibrio. ¿Listo? Entonces, en el cual vamos a alcanzar o bien sea el cero o bien sea la k, de cómo estamos llegando a ese sistema. Entonces, este sistema lo podríamos entender quizás si lo escribiéramos de otra forma. Entonces, y ponerlo como en el contexto de lo que hemos visto en los otros videos. Entonces podemos decir, bueno, vamos a considerar un modelo Pn-1 dividido por un tiempo característico, un delta t, perdón, el tiempo que estamos considerando los cambios, Pn-1. Estamos escribiendo, ya les menciono exactamente la ecuación que está allá arriba, pero de una forma particular, Pn-1 sobre K.
Y entonces aquí en esta forma lo único que hicimos entonces es escribir como A de la forma delta t. Introdujimos estas dos variables. Una reparametrización, esto ya lo hemos hecho en otro video en el cual cambiamos la interpretación de uno de los parámetros para darle el sentido que necesitamos. Entonces en este caso delta t va a ser el intervalo de tiempo, como la variable es bastante diciente, y t va a ser una escala de tiempo característico. Entonces esto va a ser como un tiempo, eh, perdón, tiempo característico. Y ese entonces vamos a ver por qué lo llamamos tiempo característico y cuáles son las implicaciones de tenerlo. Entonces este podría ser nuestro modelo y queremos estudiar entonces las fluctuaciones. Recuerden otra vez que esto sería un modelo que ustedes pueden, es susceptible, de hecho, como está acá, de ponerse en el computador, escribirlo en términos de las diferencias y ver cuáles son las consecuencias para una condición inicial. Recuerden que pues tendríamos que decir P sub 0 es un número como tal, decimos quién es A, o en este caso ajustamos los intervalos y estudiamos una T y jugar con las variables. Recuerden que en principio podríamos tener datos y tratar de ajustar el mejor K, A o en la versión que está escrita acá, quién sería K y quién sería el T mayúscula, ese tiempo característico para las transiciones a los equilibrios. Y lo podríamos estudiar. Entonces recuerden, en este curso lo que queremos es ahora cambiar un poquito la perspectiva y ver qué podríamos aleatorizar acá y cómo caracterizar de manera diferente. Entonces noten que como está escrito acá, nuestras únicas formas de aleatorizar este modelo, de ponerle una parte estocástica, solamente estarían dadas en tratar de meternos con la T o con K. Entonces son las únicas variables que podemos de esta manera aleatorizar. Y si las estudiamos un poquito, podríamos entonces decir, bueno, K podríamos darle una cierta distribución y que está mediado por un proceso de Wiener, por ejemplo, o está asociado a una variable aleatoria. Sin embargo, K tiene sus dificultades. Recuerden que es simplemente el límite superior de la densidad de la población. Entonces, si eso estuviera cambiando, en algunas ocasiones podríamos tener que la densidad se vuelve negativa, así que podríamos tener densidad de población negativa. Entonces, no tendría tanto sentido. Más importante aún es que podríamos hacer un escalamiento de las variables y es lo que vamos a hacer a continuación. Y en vez de considerar P sub K, vamos a considerar P sub N sobre K, de tal manera que nuestra población está escalada o en el intervalo 0, 1. 0 la población, 1 va a ser el máximo y si queremos saber cuánto era ese máximo, pues recobramos las unidades multiplicando por K. K podría ser 130, 137, 1 millón, 2 millones, lo que queramos estudiar de ese modelo. Entonces vemos que K realmente no tendría tanto sentido y eso es algo que quiero que piensen. Cada vez que tengan un modelo, vamos a decir, bueno, no todo lo podemos aleatorizar, digamos, matemáticamente se puede hacer, pero pues podría no tener un buen sentido. Entonces lo que sí podemos hacer es, aleatorizar la variable t. Entonces, de esta manera, entonces quizá tenga más sentido estudiarlo de esa forma y lo que queremos es que ese tiempo característico del desarrollo de la población nos pueda dar como crecimientos a veces negativos, porque tiene esa característica, o a veces crecimientos negativos. Entonces ya la variable muy seguramente, y además estamos haciendo discreto, no va a cambiar suave, sino va a tener, digamos, un comportamiento diferente. Ahora, noten que t, como está escrito en este modelo, este nuevo tiempo característico está en el denominador, por lo tanto, tendríamos al problema si lo aleatorizamos y tenemos una variable con distribución, por ejemplo, media 0. Entonces en algún momento podría haber un cruce por el 0, lo cual invalidaría nuestro modelo, nos daría problemas incluso hasta numéricos. Entonces una forma que me parece muy sagaz y es muy interesante es que en vez de aleatorizar como tal t y decir va a tener cierta distribución, se la asumimos al inverso de t. Entonces vamos a decir que t de esa manera que t tiene la siguiente distribución. T menos 1 va a estar dado por una media más un sigma y acá está nuestro proceso de Wiener presentado en uno de los videos anteriores, delta t. ¿Listo? Entonces, de esta manera nuestro modelo de poblaciones lo hemos pasado a una ecuación en diferencias que es estocástica, p menos pn menos 1, lo escribo acá por completo, es delta t, pn menos 1, 1 menos pn menos 1 mu, que esa era la gracia, más sigma delta n menos 1.
Entonces noten que haber hecho esta parametrización, realmente el 0 estaría en el infinito, pero pues eso nunca lo vamos a alcanzar en la población, por lo tanto funciona bastante bien. Y este es un modelo, podrían haber bastantes modelos. Ustedes recuerden que así como comenzamos este video dijimos, bueno, este sería un modelo para las poblaciones, le podemos poner más ingredientes. Lo mismo se podrían hacer con los modelos estocásticos y la idea casi siempre surge de empezar con un modelo que es determinista y ver qué partes no conocemos o podemos como modificar y ponerles una distribución, asociarle una distribución y entonces estudiar la estadística. Recuerden, y hago énfasis porque esto es algo que muchas veces los estudiantes se preguntan y es, ¿cuál es la gracia de estudiar esto si todas las realizaciones de los experimentos o de las soluciones son diferentes? Recuerden que no nos interesan las soluciones particulares, nos interesan el conjunto de observaciones. ¿Listo? En la tarea ustedes van a demostrar que este tipo de ecuación tiene el mismo comportamiento de un modelo de difusión. Es decir, la estructura de la matemática sería igual. Ustedes otra vez tenemos un modelo, es analítico, podrían empezar a estudiar las propiedades. Ya lo vamos a hacer, lo voy a hacer en este modelo porque es susceptible a un análisis muy interesante. Entonces veamos esto en el computador. Es bastante susceptible a ponerse en el computador. Entonces vamos a Python, cargamos nuestras librerías. Como ven, este notebook lo cargué y es porque una de las cuentas que vamos a hacer en este video toman bastante tiempo. Como les dije en el primer video de este curso, ninguno de los códigos acá están pensados para ser eficientes o están escritos de una manera particular. Lo que quise es que la estructura del código fuese lo más clara posible. Entonces, por eso este código y en particular este es el notebook que más se demora en correr y más me refiero a quizás 5 o 10 minutos para un resultado. Por lo tanto, tuve que correrlo antes de grabar esta clase. Entonces cargamos nuestras librerías, acá está nuestro modelo. Entonces aquí es donde está describiendo completamente lo que está allá, cómo sería un modelo. Primero calculamos el término de Wiener, que sería entonces el delta de t, recuerden, por una variable aleatoria, ¿no? Con distribución 0, sigma 1. Empezamos con una condición inicial y vamos a escribir lo que está allá, mu más sigma por nuestro Wiener dividido entre delta t. Uy, desde el código me di cuenta que aquí hace falta por supuesto un delta t. Por los cambios. Entonces simplemente vamos a escribir cómo está y ahí definimos la variable. Entonces nuestro modelo depende de una condición inicial. Recuerden que la variable la normalizamos de tal manera que lo que queremos decir es cuando digo 0.25 es 0.25 la carga máxima de ese modelo. Mu1 sigma los tiempos que queremos consultar y cuántas iteraciones queremos. Estas iteraciones están dadas en cuestión de tiempo. Entonces acá el n, ¿cuántas van a ser? Realmente va a ser n dividido entre delta t. Entonces podemos pensar que, pensemos por un momento que estos son horas o días. Entonces si esto fuesen horas, esto serían 5 horas o 5 días. Entonces aquí el tiempo no nos preocupa tanto. Entonces podemos correr este modelo. Esta es una simple evolución. Entonces noten, podemos empezar a estudiar. Empezamos con 0.25 y eso es lo que siempre esperamos. Esta es la gracia de las ecuaciones estocásticas. Aquí está. Llegamos al máximo. Recuerden que los equilibrios, y lo sabíamos desde el modelo determinístico, eran o la muerte completa o alcanzar la carga máxima. Entonces uno podría ver, bueno, la carga máxima la alcanzamos como a los 2 años. Pero recuerden que esto es una sola realización. Podemos realizar otra. En este proceso empezamos otra vez en 0.25 y noten que esto le está pasando a la población. Tal vez si ustedes hayan estudiado el modelo determinístico, se den cuenta que pues algunas veces son, digamos, no describen por completo la realidad. Aquí ya uno empieza a ver un poco más de realidad, ¿no? Si ustedes piensan en una población, realmente no siempre está creciendo, siempre está bajando, sino, no sé, hay una ola migratoria, luego cae, pasa algo, enfermedades pueden ocurrir en los modelos. Todo eso ahora sí lo podemos capturar. Y otra vez insisto, los modelos que vemos en esta clase no son susceptibles a llevarlos a la realidad, pero ustedes pueden hacerlo poniéndole capas de complejidad. ¿Listo? Entonces podemos realizar otra evaluación de esto. Recuerden que de realización, noten que aquí otra vez hubo extinción y pues esa extinción va a estar dada completamente en los parámetros del modelo, ¿no? Entonces, noten que cada vez que hacemos una evolución de esto, obtenemos otro resultado. Veamos otra vez extinción. Aquí, si recuerdan la primera vez que corrimos este código, alcanzamos la capacidad máxima como en 2 años, asumiendo que estos son años. Acá se demoró un poco más, llegamos a los 4 años. Entonces, noten que es bastante interesante
Y la gracia entonces consistiría en estudiar todas las propiedades. Entonces podemos ver y empezar a decir, bueno, cuáles serían las estadísticas o las propiedades de ese modelo, y para eso entonces podríamos ver en T0, que es el tiempo, ahí siempre vamos a estar acá en la condición inicial, por supuesto. Entonces ahora esta es la parte en la que les digo que empieza a tomar más tiempo la evolución, porque vamos a hacer estadísticas sobre ese proceso. Entonces vamos a, por ejemplo, a estudiar qué le pasa al modelo en 0.1 años. Entonces después de una evolución, recuerden que la discretización que le pusimos desde 0.01, entonces después de, queremos saber cómo este modelo, con esas condiciones, la población inicial y esto que está acá, mu, sigma, y esta discretización del tiempo, queremos saber cuáles en promedio los resultados. Entonces hacemos este experimento 50.000 veces, es decir, 50.000 realizaciones de esta, y nos vamos a preguntar en el tiempo punto 1 cómo es esa distribución. Entonces noten, esto tiene un poco de sentido. Al comienzo podemos verlo, entonces esto es el resultado. La población tiene un pico más o menos por acá en 0.25 y luego decae. Entonces ustedes podrían quizás verlo un poquito como el de difusión. Recuerden que se puede ver como de la difusión empieza en una población como tal y las trayectorias empiezan a evolucionar, y la pregunta es en el tiempo 0.1 ¿qué está pasando? Tiempo 0.2, y ven otra vez, como lo vimos en el proceso de difusión, la distribución de esta población, que es lo que nos interesa. Entonces acá tendríamos un modelo de población. Alguien nos pregunta, bueno, si está la población en este momento, en el año 2021, queremos saber cuál es la población en el año 2022 en enero. Entonces podríamos hacer la discretización y decir, mire, según estos modelos que podríamos hacer, la población en ese momento va a estar acá y esto está con un sigma. Entonces recuerden que eso es lo interesante también cuando se hace esto de manera estadística. Podemos dar una respuesta y acotarla. ¿Listo? Entonces lo que estamos acá viendo es la densidad de la función de densidad de la población en el tiempo punto 1. ¿Listo? Entonces recuerde, tiene mucho sentido que esté cerca a la condición inicial, porque ha pasado muy poquito tiempo, pero noten que incluso en punto 1 puede haber una población muy bajita por acá, o extinción en algunos casos. Puede ser que por alguna razón la fluctuación nos dio eso. Y esto lo podemos volver a repetir. Este código no toma tanto tiempo. Otra realización no cambia, por supuesto, porque para eso fue que hicimos grande estadística. Pero ahora si cambiamos, digamos, ya no queremos verla en punto 1, sino que pasa en punto 5, aquí ya la evolución de este código se va a demorar un poquitico más, porque ahora cada una de las realizaciones las estamos evolucionando hasta 5, hasta punto 5, y vamos a hacer la estadística. Entonces veamos qué pasa en punto 5. La distribución cambia un montón. Noten que hace un momento tenía un pico en punto 25, muy cercano a la condición inicial, pero ahora no. Ahora vemos que se corrió hacia acá, es decir, que la población puede tener esta extinción, y esta es nuestra nueva PDF. Y noten que ya no parece una normal. En el proceso de difusión que vimos en los anteriores videos, recuerden que se iba ensanchando a medida que aumentaban los pasos. Esto no está haciendo este proceso. Recuerden que podríamos volver a correr esto, pero la distribución no va a cambiar bastante porque tenemos pues una estadística suficiente. ¿Listo? Entonces estamos viendo que para el tiempo 0.1 la función tenía un pico alrededor de 0.25, pero ahora si lo cambiamos para un tiempo mayor, vemos que esa distribución está evolucionando y no parece una normal. De hecho, y ustedes pueden estudiarlo, esa función, esta distribución va a desarrollar dos picos a medida que evoluciona el tiempo, y tiene sentido. Esos dos picos están dados por nuestras características de extinción de estas condiciones. Recuerden que este modelo, la población va a cero o alcanza su carga máxima, tiene solo esos dos chances. Entonces tal vez acá en estos modelos no nos queda tan fácil verlo, pero a medida que vayamos va a desarrollar un pico también en 1, y vamos a ver que la estadística se distribuye. Entonces, de esa manera. Entonces, este modelo está, digamos, comportándose, al menos numéricamente, como esperaríamos. ¿Listo? Entonces, podemos continuar estudiándolo. Como les decía, tenemos ecuaciones, se ven relativamente sencillas. Entonces aquí es cuando uno dice, listo, estudiemos la distribución de los momentos, porque son completamente analíticos. Entonces uno diría, bien, tenemos nuestro modelo,
vamos a calcular entonces, por ejemplo, em, em, vamos a calcularlo, voy a escribirlo acá em, para no tener que estar moviendo la pantalla hacia arriba. Entonces P sub n menos 1, 1 menos P n menos 1 es nuestro modelo, ¿no? Más sigma, nuestro proceso de Wiener n menos 1, delta t. Algo, recuerden que acá el proceso de Wiener yo lo puse con el delta, la raíz cuadrada, entonces así era como se hacía, ¿no? Realmente este es el término que va aquí, pero como lo habíamos presentado antes, era raíz cuadrada delta t por la variable normal. ¿Listo? Entonces acá está. Entonces nosotros podríamos escribir esto otra vez como una ecuación Pn, ¿quién es? Pn menos 1 más Pn menos 1, que eso fue lo que escribimos en el computador, Pn menos 1, mu delta t más sigma delta t, que fue lo que escribimos en el computador, raíz por en menos 1, teniendo en cuenta la definición que pusimos. Entonces, listo, podríamos decir, perfecto, vamos a calcular, vamos a llamar esta ecuación mejor, ponerla acá, la escribimos acá, uy, perdón, a ver si puedo ponerla, listo, perfecto. Entonces esta es la que vamos a llamar ecuación asterisco, lo hemos reescrito como ahí, entonces podríamos calcular el valor medio, entonces decimos, perfecto, nosotros ya somos unos duros y duras haciendo esto, sería Pn menos 1 más mu delta t, en este caso sería Pn menos 1, 1 menos Pn menos 1. Recuerden, estamos utilizando las propiedades estadísticas de que nuestro proceso, en particular estos de acá, tienen, recuerden, media cero y una varianza en particular. Por lo tanto, podríamos escribir esto como, después de masajearlo un poquito, hacer el álgebra adecuada, utilizando las propiedades del modelo que tenemos, n-1 menos mu delta t Pn menos 1. Entonces noten, este término que está acá viene de acá, de este cuadrado. Recuerden que aquí me salté unos pasitos. Entonces aquí hay que hacer un masaje. Entonces uno dice, curioso, para calcular el valor promedio necesitamos conocer la varianza. Entonces uno dice, listo, entonces vamos a calcularla. Entonces diríamos, bueno, vamos a elevar esto al cuadrado, esta expresión al cuadrado, entonces sería multiplicarla otra vez por ella y vamos a calcularle los momentos. Entonces diríamos, vamos, perfecto, vamos a hacerlo. Pn cuadrado, voy a escribir el resultado, Pn menos 1 cuadrado más 2 mu delta t, Pn menos 1 cuadrado, 1 menos Pn menos 1, más mu, esto es un mu cuadrado, delta t cuadrado, Pn menos 1 cuadrado, 1 menos Pn menos 1 cuadrado, más sigma delta t. Recuerden que estas sí ya las cuentas se van haciendo un poquito más complicadas, no son mucho más complicadas, pero sí son más engorrosas. Entonces noten, habría que calcular este promedio acá. Y otra vez tenemos este problema. Aquí van a surgir, entonces tenemos que calcular el del cuarto momento. Entonces uno diría, aquí tenemos un problema, aquí podríamos reemplazar por n-1 y quizás ponerlo arriba, pero este depende del anterior, así que llegamos a un problema. Y es este modelo analíticamente, a pesar de que era muy sencillo, no podemos obtener en forma analítica cerrada expresiones para los momentos. Y aquí es cuando lo que les había dicho en otros videos, uno dice, cuando tenemos un modelo analítico que parece sencillo, incluso como el que está acá, uno diría, perfecto, todo lo podemos calcular analíticamente. Este no es el caso. Este modelo se puso bastante complicado, vimos que es recursivo y no podemos obtener un sistema cerrado para calcular la media, la varianza y los momentos superiores. Pero por supuesto, podemos hacerlo en el computador. Entonces, este es el primer caso en el que incluso es un modelo sencillo, analíticamente no podemos llegar muy lejos. Entonces, uno podría ver, esto ya lo vimos un poquito, si vamos a graficar esto en función del tiempo, vamos a llegar a un cierto valor asintótico y lo mismo, las varianzas las podemos calcular numéricamente. Recuerden que esto pues no es una solución, es una solución aproximada
y también podríamos calcularlas. Entonces, veamos un poco esto en el computador. Cuando hacemos nuestras cuentas, entonces diríamos, bien, queremos calcular los momentos, por lo tanto podemos hacerlo, pero lo vamos a hacer para ciertas repeticiones. Entonces vamos a calcular los promedios, las varianzas, y vamos a calcularlo entre 0.1 y 12 de ciertos pasitos. Entonces noten que esto lo hice de manera discreta. Realmente los tiempos que estamos estudiando acá, donde quiero calcular la media, la varianza, porque quiero ver cómo está cambiando en el tiempo. Noten que solo la estoy calculando en punto 1, en 2.1, en estos puntos, en poquitos puntos. Aquí solamente son 6, porque ya es computacionalmente costoso. Tengo que hacer 1000 repeticiones y empezar a calcular todo lo que se necesitan. En particular, recuerden, necesitamos las fluctuaciones barra, que es coger los datos, restarle la media, la calculo acá, la desviación estándar, las voy pegando, tales, y lo podemos graficar. Entonces noten aquí sería lo que vimos ahorita esquemáticamente. Este sería el promedio a lo largo de los años. ¿Cuál es esa población? Y recuerden que depende de nuestra condición inicial. Entonces el promedio después de un cierto tiempo en punto 1 está como por acá, y noten que van llegando asintóticamente a un valor. Entonces eso por un lado, las varianzas lo mismo, la varianza, entonces ya uno dice, bueno, esto ya tiene la varianza, noten que no está creciendo indiscriminadamente, también alcanzaría un valor, y lo hemos hecho analíticamente. Noten que esto analíticamente no se pudo hacer, lo hemos hecho numéricamente, ¿listo? De manera análoga podemos ir y decir, bueno, ¿qué más podemos estudiar? Podemos estudiar entonces las correlaciones. Entonces en este caso lo que queremos es estudiar la correlación en un tiempo, en un tiempo S. Sería, un momento que este computadorcito me está estorbando. ¿Listo? Las correlaciones en un tiempo S, entonces que serían de la T, la población en S, y estamos estudiando la que está normalizada, entonces por lo tanto es T, P, T, T. ¿Listo? Y podríamos entonces nuevamente, no podemos ir muy lejos haciendo esto de manera analítica, pero podríamos ver que esas correlaciones entonces tienen un comportamiento más o menos así. Entonces esto es esquemáticamente cuando el tiempo es 1, cuando la vamos a estudiar hasta un tiempo 0.5 o en un tiempo, qué sé yo, 20 muy grande. Entonces vamos a ver que esa correlación se vuelve constante después de bastante tiempo. Cuando la correlación es pequeña, entonces recuerden, desarrolla un pico y luego va decayendo. Y eso lo podemos, por supuesto, aplicar en el computador. Entonces otra vez hay que hacer bastantes repeticiones, calcular la correlación. Acá estoy calculando la correlación como lo vimos en la introducción, sacamos las barras, luego medimos el promedio sobre el promedio acá al cuadrado de las barras, lo que está, para un tiempo S. Entonces noten, dado un tiempo para la implementación S. Les recuerdo que este código no está optimizado, se puede escribir mucho mejor, en particular no hace falta escribir este for, se podría esto vectorizar, ustedes podrían optimizarlo y ver cómo las correlaciones ocurren. Entonces noten que aquí pues no queda tan perfecto, necesitaremos realmente muchas más realizaciones. Esta curva, según mis análisis, hay que hacer mucho más de 50.000 para que la curva obtenga un valor suave. Pero en principio se puede hacer y podemos estudiar las correlaciones. ¿Listo? Esto se puede estudiar numéricamente, no hay ningún problema, pero vemos que pues empieza a ser un problema computacionalmente costoso. Y esto es casi siempre el problema que vamos a alcanzar cuando queremos estudiar realizaciones de estos experimentos para poder sacar información. Entonces ahí es cuando tenemos que complementarlo con mejores técnicas, escribir mejor código, hacer simplificaciones o ver exactamente cómo reutilizar otros resultados y hacerlo. Ahí es cuando las simulaciones Monte Carlo vienen a ser de ayuda. Entonces veamos una aplicación de este modelo. Entonces recuerden que uno diría, bueno, ¿cuál es la gracia de esto? Si uno podríamos decir, tenemos la población promedio, hemos calculado las correlaciones, la correlación se vuelve constante después de un tiempo, pero uno puede hacer mucho más que eso. En particular podemos decir, responder preguntas del estilo, ¿cuál es la extinción de las partículas? ¿En qué momento, digamos, estamos estudiando? Y decir, ¿en cuánto tiempo se mueren digamos, la población? O
¿Cuál es el momento más rápido en el cual vamos a llegar a un límite en el que, digamos, estamos llegando al cero? Recuerden que como lo estamos estudiando numéricamente, le ponemos un valor chiquitico. Entonces, uno otra vez, ¿qué tocaría hacer? Empezar la evolución, hacer la estadística y decir, esta población murió en el tiempo 3 años. Volverlo a hacer, está en el 5, está en el 6. Y vamos simplemente a caracterizar ese tiempo de extinción y luego hacer los resultados, graficar, hacer los histogramas. Entonces volvemos a ver nuestro modelo acá rápidamente. Digamos, este es nuestro modelo. Noten que depende de ciertos parámetros, en particular sigma, también nuestro mu y la población inicial. Entonces uno podría decir, bueno, ¿qué tanto dependen los parámetros de ese tiempo de extinción en el modelo? Entonces esto lo podríamos ver. Recuerden que es susceptible a hacerse numéricamente en el computador. Es decir, si sigma es 1.5, más o menos es esto. Aquí sería 20. Entonces, en un modelo así, dice, si esto fuese en años, recuerden que pues aquí el tiempo es un poquitico arbitrario, lo que esté acá. Es decir, bueno, más o menos en 20 años esperamos que con este sigma la población muera. Otro podría ser sigma igual a 2 y aquí entonces habría un pico. Este pico ahora estaría en 10. Entonces el sigma sí está bastante modificando el tiempo de extinción. Acá estaría entonces, este número está por acá en 20. Y estos fueron cálculos que hice antes de la clase, que por supuesto podemos hacer otra vez acá. Entonces noten que podríamos estudiar el efecto de ese sigma. Acá está nuestro modelo. Bueno, se los presento acá, como lo hemos escrito. Entonces tenemos condición inicial, mu, sigma y el delta t. Entonces, condición inicial, mu, sigma y delta t. Y podemos realizar diferentes evoluciones. Entonces, para punto 5, esta es una evolución, ¿ok? Ese no hubo extinción. Entonces, ese no hay que tenerlo en cuenta porque alcanzó la carga máxima. Podemos ver 1.5, ¿ok? Otra realización, otra realización. Todos esos están sobreviviendo. Noten que si queremos hacer la estadística, pues este sí murió y murió bastante rápido. Entonces, noten que eso es algo que el otro código tiene que tener en cuenta y es que pues alcanzamos fue el otro equilibrio. Entonces, esa estadística pues no cuenta. Ahí está. Ahora sí lo hacemos con 2.5. Parece que se murió más rápido. Acá está. Recuerden que son diferentes realizaciones del experimento. Entonces podríamos calcular la extinción y eso es lo que estábamos mostrando para un resultado de 1.5, 2, 2.5 y aquí está el número de repeticiones que estoy haciendo el experimento. Entonces simplemente condiciones iniciales son iguales, 0.25, el sigma es 1.5, el otro acá es 2 y 2.5 y podemos ver los resultados, que es lo que había yo hecho acá a mano, pero pues más profesionalmente sacado inicialmente de los datos. Entonces noten que para sigma de 2.5, este sería el tiempo de extinción promedio. Entonces, digamos, él moriría acá. Ahora para el 2 se está moviendo y entre más chiquito se hace sigma, pues tiene sentido. Estas variaciones son más chiquitas en la población. Quizás nos estaríamos acercando a un límite en el cual o bien se muere o se alcanza la carga máxima de esta manera. Entonces, noten que a pesar de que no pudimos hacerlo analíticamente, podemos hacer el experimento varias veces en el computador y obtener información del modelo. ¿Listo? También podríamos estudiar el efecto de la población inicial. Entonces, decir, bueno, ¿qué pasa si la población inicial no es 0.25, sino 0.5, 0.75? Recuerden que está normalizada solo entre 0 y 1, porque por la forma en la que escribimos el modelo. Y aquí lo que va a pasar es que efectivamente, si P0 es el que hemos estudiado, 25, y acá vamos a fijar el sigma, un sigma en particular, podríamos estudiar los cambios ambos a la vez, pero realmente se vuelve computacionalmente costoso. Y este 0 es 0.75. Entonces noten que en esencia, y lo vamos a ver en el computador, vamos a obtener soluciones más fáciles y suaves cuando este valor es chiquito, a diferencia de cuando este valor es grande, vamos a obtener ruido acá. Y la razón es que si empezamos con una población de 0.75, recuerden que 1 es la máxima, pues los tiempos de extinción son mucho mayores. Entonces, pues lo estamos haciendo en un computador, los cálculos que podemos hacer son finitos, entonces pues la estadística de los grandes números pues no la vamos a poder hacer muy bien. Y eso es exactamente lo que se puede ver acá. Entonces, tenemos una condición inicial en P0, una condición inicial en 0.5, 0.75. Vemos que los resultados no cambiaron mucho,
Tal vez en la forma en la que lo grafique acá no están viendo el ruido, pero recuerden que cuando la condición inicial es de 0.75, pues más difícil va a ser llegar a la extinción. De hecho, tal vez acá quede más fácil verlo. 75. Justo en este nodo, bajarle, no sé, ponerlo en 1.5. Ah, bueno, es que aquí tengo un tiempo muy grande. Tal vez ese es el punto. Entonces, si hacemos esto, extinciones más corticas. Vamos a otra realización. Todas estas están llegando a la carga máxima. Recuerden que es aleatorio aquí, la suerte está echada. Tal vez si bajo este sigma un poquitico más. Vale. Estas son múltiples realizaciones de esto. Recuerden entonces quizás que quiero que se extinga más rápido. Tal vez aquí 10 es mucho. Entonces considerémoslo en tiempos más corticos. Puede ser que no siempre alcancemos en un tiempo como tal. Recuerden que aquí el problema que estoy teniendo es que el tiempo no lo tengo, es completamente arbitrario. Pero noten que aquí por lo menos vimos en esta evolución ni alcanzó la carga máxima ni hubo extinción. Entonces ese es el punto. Cada vez que empezamos de esta manera, pues digamos, es más fácil alcanzar la carga máxima que extinguirse. Por lo tanto, esto no está expresado. ¿Listo? Entonces va a ser más difícil, por supuesto, empezar en 0.75 que empezar en 1.1. Que más estamos más cercanos a morirnos que a crecer. Sin embargo, noten que para evoluciones cortitas, pues ya no sabemos qué está pasando. Noten que aquí alcanza, vuelve y baja, y vuelve y sube y alcanza la carga máxima. Entonces noten que por eso uno puede estar jugando y la idea aquí no es ver como tal una sola realización, sino las estadísticas como tal. Pero recuerden que estos códigos se demoran un montón en correrse porque tenemos que hacer las evoluciones de esta manera. ¿Listo? Existen aproximaciones analíticas, sobre todo del modelo, por supuesto, determinista. Entonces uno puede saber que la condición inicial está por el efecto que tiene 0.99. Ustedes pueden explorar esto más menos 2.6 del tiempo de extinción menos 14.04. Todo esto se puede estudiar desde el modelo analítico, pero nosotros en este video y en esta clase solo lo hicimos de manera computacional. Entonces recuerden, esto es un ejemplo muy pequeño de un modelo en el cual podemos estudiar cómo se comporta una población y le hemos puesto ruido, y aquí nos vamos acercando un poco más a la realidad.